Ya. Bueno, como ya se dijo, vamos a comenzar a estudiar el capítulo 19, lo cual dice que ya estamos bastante cerca del fin de Apocalipsis, porque Apocalipsis tiene 22 capítulos. Del capítulo 19, lo vamos a dividir en dos partes. Aunque en el texto de mi Biblia, que tengo yo aquí al frente mío, por los títulos que tiene, se supone que son tres partes. Pero vamos a dividirlo en dos partes, que una va a ir desde el versículo 1 al versículo 10, y la segunda parte va desde el versículo 11 al versículo 21. La primera parte la podríamos llamar igual como está aquí, ¿no es cierto? Alabanzas en el cielo. O sea, es una escena celestial. Ustedes saben que desde el principio del Apocalipsis, que empezamos a estudiar el Apocalipsis, nosotros empezamos a hablar de que el Apocalipsis tenía eso, que a veces confunde, que hay imágenes que aparecen de la tierra intercaladas con imágenes del cielo, ¿ya? Pero tiene un porqué eso, porque son dos cosas que van sucediendo paralelamente. O sea, aquí ocurren acontecimientos y en el cielo también. También ocurren acontecimientos que se van entrelazando, se van coordinando. Entonces aquí este capítulo 19 parte con eso, una alabanza, es decir, una escena celestial, en el santuario celestial. Em, y la segunda parte ya que se llama El jinete del caballo blanco, específicamente es la segunda venida de Cristo. Es la segunda venida de Cristo descrita de otra forma, porque eso es otra cosa que es súper interesante en el Apocalipsis, que hay eventos que se describen varias veces y las varias veces se describen de diferentes formas. De hecho, la segunda venida de Cristo, un poco antes, ¿cierto? Unos capítulos antes, se describía como una cosecha de trigo y una cosecha de uva. ¿Ah? Hoy día también en este capítulo también se habla de eso, pero principalmente aquí se muestra a la segunda venida de Cristo como la llegada de un ejército, que viene al mando. Cristo viene al mando de un ejército de ángeles y viene en una actitud de un ejército que viene a la conquista, que viene a derrotar a un enemigo para conquistar. ¿Ah? Esa es la ilustración que vamos a ver hoy día. Pero sigamos avanzando un poquito. En Apocalipsis 18, ¿cierto? Nosotros vimos el lamento. Había mucho lamento en Apocalipsis 18. ¿Por qué se produjo este lamento? Por la caída de Babilonia. Y se nos dice que los reyes de la tierra se lamentaban, los mercaderes de la tierra se lamentaban y también un grupo de marinos. ¿Ah? De marinos también ahí se lamentaban. Y ellos expresaban su lamento, ¿por qué? Porque había caído Babilonia, se estaba quemando Babilonia, había caído en desgracia, había perdido toda su autoridad, su poder, y eso a ellos les causaba un lamento. ¿Por qué? Porque ellos en su relación con Babilonia habían recibido muchos beneficios, muchas cosas que a ellos les hubiera agradado seguir teniendo. No se lamentaban porque ellos tuvieran un gran amor por Babilonia, y porque Babilonia fuera una cosa que ellos amaban y que ellos deseaban que siguiera adelante porque para ellos era beneficio. No, sencillamente era porque a ellos les beneficiaba. Y su caída obviamente les perjudicaba. La caída de Babilonia se produce por la destrucción causada por las siete copas de la ira. Claro, las siete copas de la ira caen, ¿no es cierto? Y esa destrucción que generan es lo que genera la caída también de Babilonia. Y estas copas de la ira de Dios caen después de que se termina el tiempo de gracia. Entonces se termina el tiempo de gracia, caen las copas, y estas copas es lo que destruye todo el orden mundial que se ha generado, y específicamente destruye a Babilonia. Y se produce, el capítulo 18 hay mucho lamento, ¿ya? Las primeras cinco copas, como lo vimos, eran literales, pero es súper interesante porque las dos últimas copas son simbólicas, están llenas de símbolos. Y eso lo vimos cuando nos tocó, pero tiene muchos símbolos. Por ejemplo, la sexta copa, que está en Apocalipsis 16, del versículo 12 al 16, en el versículo 12 específicamente nos describe cómo se produce la caída de Babilonia.
O sea, se produce la caída de Babilonia de la siguiente forma. Se nos dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Eso explicamos, lo voy a explicar súper sucintamente. ¿Qué pasa? Que la ciudad de Babilonia cruzaba por en medio de la ciudad de Babilonia el río Éufrates. El río Éufrates. Y el río Éufrates era fuente de alimento, porque ahí podían ellos cultivar con esa agua y tener agua para beber y agua para cultivar sus alimentos. Entonces el río Éufrates era muy importante para la ciudad de Babilonia. Entonces cuando dice aquí que se seca el río y por ahí se prepara el camino para los reyes del Oriente, en este caso los reyes del Oriente es un símbolo de Cristo y de sus ángeles, que vienen a conquistar justamente, como vamos a ver en la segunda parte del capítulo 19. ¿Ya? ¿Y por qué cae Babilonia? Porque si nosotros vamos a la antigüedad, Ciro, el rey medo-persa, ¿no es cierto?, fue el que hizo esto. ¿Cómo lo hizo? Desvió el río Éufrates, secó el río Éufrates, se metió por donde pasaba el río Éufrates, que en la moneda había un hueco, ¿no es cierto?, donde pasaba el río, se metió el ejército medo-persa por ahí y en un día hicieron que la ciudad de Babilonia cayera. Entonces, ese símbolo del Antiguo Testamento, de la historia, es el que se toma aquí como un símbolo de qué, de cómo cae Babilonia, pero no la Babilonia de Nabucodonosor, no la Babilonia del Antiguo Testamento, sino la Babilonia actual. Esa Babilonia que también va a caer como cayó la Babilonia antigua, de la misma forma. Secándose el río Éufrates, aquí el agua, acuérdense que simboliza la multitud, la muchedumbre de la gente, se le quita el apoyo de la gente, eso es lo que simboliza, y cae Babilonia. Y cae Babilonia, se porque ya no tiene el apoyo de la gente, el apoyo del agua que le daba vida, se le retira. Esto prepara el camino para los reyes del Oriente, que es Cristo en su segunda venida. ¿Ya? Pero lo interesante es que este texto, la sexta copa, nos dice que los poderes que estaban detrás de Babilonia, cuando cae Babilonia, se produce esta caída por las siete copas de la ira de Dios, no se quedan de brazos cruzados, no se quedan así, bueno, perdimos, mala suerte, perdimos, no. No, no se quedan así, sino que el versículo 13 del capítulo 16 dice lo siguiente: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios y hacen señales, milagros, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Ya? Ahí está el Armagedón. ¿Qué es el Armagedón? Que cuando se produce esta caída de Babilonia, se está produciendo esta caída, los reyes el dragón, la bestia, el falso profeta no se quedan de brazos cruzados, sino que hacen algo. ¿Qué es lo que hacen? Van a los poderosos de la tierra, hacen señales y milagros y dicen: tenemos una emergencia, tenemos que actuar rápidamente para impedir que esta gente que guarda el sábado, que no acepta nuestra ordenanza, tienen que morir, tienen que ser destruidos. ¿Por qué? Y ellos interpretan las cosas al revés que nosotros. Ellos dicen, porque como ellos no respetan el día domingo, Dios se ha enojado con nosotros porque no lo hemos eliminado y ha mandado todo esto. Lo interpretan de una forma totalmente contraria a la verdad, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se produce. Pero lo interesante aquí es que el dragón, la bestia y el falso profeta hacen estas señales y este engaño para que se produzca la última gran batalla, el Armagedón, que es la batalla previa a la segunda venida de Cristo, en que estos poderes están a punto de destruir al pueblo de Dios. Entonces se produce la segunda venida de Cristo, que lo termina todo, y el ejército salvador de Cristo es el que vence. ¿Ya? Esa es la idea. Sigamos avanzando. Ya. El versículo 15 agrega algo súper importante. Apocalipsis 16, 15 dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. O sea, aquí es interesante porque aquí habla Cristo. En medio de esta escena habla Cristo y dice: mi segunda venida está próxima. Por esto son eventos que ocurren justo próximo a la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Y la séptima copa, que es la que va del versículo
capítulo 16, versículos 17 hasta el 21, es directamente la segunda venida de Cristo. Eso ya lo vimos, pero es la segunda venida de Cristo como se lleva a cabo, que concluye con la eliminación de todos los enemigos de Dios, ¿no es cierto? Y la salvación del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es rescatado, los enemigos de Dios son eliminados, ¿ya? Por eso en el versículo 17, si vemos el versículo 17, el capítulo 16, dice al final, la última frase dice, hecho está. Dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. O sea, ya se terminó, hecho está. O sea, ya la intervención de Dios es inevitable porque ya está todo concluido, no hay nada más que hacer, el tiempo de gracia terminó, los enemigos del pueblo de Dios quieren destruir a su pueblo, hecho está. O sea, ya ha llegado la hora de que Cristo intervenga en su segunda venida en la historia de la humanidad. ¿Ya? Y hay otro dato importante, versículo 19 y 20 del capítulo 16, dice, y la gran ciudad fue dividida en tres partes. La ciudad de Babilonia se divide en tres partes. ¿Cuáles son estas tres partes? La bestia, el dragón y el falso profeta. En un momento dado, cuando se produce todo este asunto, se produciendo la segunda venida de Cristo, esta unión que había entre ellos se termina de destruir, se dividen, se termina de destruir porque ya no tienen nada que hacer, entonces incluso se pelean entre ellos mismos porque están viendo que están totalmente derrotados al ocurrir la segunda venida de Cristo. Por eso se produce esta división, ¿ya? Y después, bueno, hay otros datos que dicen justamente que toda isla se huyó y los montes no fueron hallados, ¿no es cierto? Y todo eso tiene connotación con respecto a la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Para resumirlo, es la segunda venida de Cristo, la séptima copa de la ira. ¿Ya? Y la sexta describe la caída de Babilonia, ¿ya? Como lo estamos viendo. Ahora vamos directamente al capítulo 19, porque aclaramos algunas cosas que van a ser útiles que las tengamos claras para justamente el capítulo 19. Ya. Vamos a leer Apocalipsis 19, versículos 1 al 6. ¿Has leído tú, Mauricio? 1 al 6. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decían, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, que sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Y aquí se produce una cosa súper interesante de captar. El versículo 4 nos dice que y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Este versículo nos sitúa en el mismo lugar que está en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Ahí en el capítulo 4 y 5 nosotros vimos esa escena, donde estaba el trono de Dios al medio, los 4 seres vivientes alrededor del trono de Dios y los 24 ancianos sentados. Y después venía una multitud que estaba más afuera, ¿no es cierto? Y alababan todo al Señor. Ese es el mismo lugar donde se está hablando ahora. Ese es el centro del santuario celestial, donde está la presencia de Dios, donde Dios es adorado y donde se toman las decisiones más importantes de todo el universo. Ese es el lugar del que estamos hablando, el centro del universo, el centro del gobierno de Dios. Donde está sentado Dios el Padre, ¿cierto? Está rodeado de todas estas cosas que ya hemos analizado en nuestra oportunidad, ¿cierto? Ese es el lugar donde se desarrolla esta imagen. ¿Qué otra cosa interesante? El versículo 3. El versículo 3 dice, otra vez dijeron aleluya. Y hay un interesante analizar la palabra aleluya. ¿Sabes lo que significa la palabra aleluya?
La palabra aleluya es una composición de dos palabras, es la unión de dos palabras. Alelú, que significa alabar, alabar, y ya, que es una abreviación de Yahvé, del nombre de Dios. Entonces, alelú, alabar, y ya, Yahvé, en el fondo es alabar a Yahvé, alabar a Jehová. O sea, aleluya es alabar a Jehová. Entonces dice aquí que dijeron aleluya, alabar a Dios, alabar a Jehová. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Mira, interesante. Aquí se menciona justamente lo que se menciona en el capítulo 18. ¿Qué cosa? El humo de Babilonia que se está quemando, que ha sido destruida, el humo se ve también desde el cielo también están viendo esta imagen de Babilonia caída, destruida por la acción de las copas de la ira de Dios y destruido este poder, totalmente. Pero aquí viene lo interesante de comparar. Mientras en la tierra, en los poderosos, en los mercaderes, en los marinos, en una serie de personas, esta escena es fruto de, da lamento, es una escena triste, una escena tan lamentable, ¿no es cierto?, que depende de lamento, lloro, ¿no es cierto?, amargura, tristeza, ¿no es cierto?, una escena así se produce en el cielo, en la tierra. Mientras tanto, aquí está lo extraño, en el cielo es motivo de alegría. O sea, en la tierra es dolor, tristeza, pesar, lamentación, pero en el cielo es motivo de alegría, de gozo, de alabanza, y se alaba a Dios. O sea, son dos mundos totalmente paralelos. El mundo está destruido por la acción de las plagas. Nadie puede estar feliz en la tierra por las consecuencias de las plagas, y las personas que estaban relacionadas con Babilonia están lamentándose. Pero en el cielo hay alabanza. El mismo, el mismo evento en la tierra produce dolor y lamento, y en el cielo produce alabanza, y la gente, los seres celestiales alaban a Dios por lo que ha ocurrido. Analicemos eso. Ahora vayamos del versículo 1. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud del cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. O sea, una alabanza total hacia Dios. Y dice después el versículo 2, ¿por qué? ¿Por qué se produce esta alabanza a Dios? Porque sus juicios, los juicios que fueron expresados en las 7 copas de la ira de Dios, son verdaderos y justos. O sea, lo que Dios hizo con Babilonia es totalmente justo y verdadero. Era lo que había que hacer. Y por eso produce alabanza en el cielo. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido, a la gran ramera. Y, mire, y dice por qué la ha juzgado. Porque ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. O sea, dice, le ha hecho justicia, y eso es motivo de alabanza, y dice, por dos motivos Dios ha hecho esto con Babilonia. Primero, porque asesinó a los hijos del pueblo de Dios, los oprimió, los torturó y los mató. Y segundo, porque también corrompió la tierra. Muchas personas que se hubieran salvado si hubieran recibido el mensaje fueron engañados por este poder y se van a perder. Entonces, toda esa desgracia, toda esa muerte que ha producido el engaño y la violencia de Babilonia es lo que ha sido juzgado, y en el cielo eso produce alegría. Es como que en el cielo dicen: bien, Señor, gracias, Señor, porque hiciste lo que había que hacer y lo hiciste bien. ¿Sí? Así, esto produce alabanza en el cielo, y eso es súper sorprendente, porque a nosotros nos parecería: hoy, ¿por qué se produce esta alabanza? Pero se produce la alabanza en el cielo. Y no sé, estoy aquí, y el versículo 5 dicen ya, y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, ¿no es cierto?, todos sus siervos y los que le teméis, pequeños como grandes, y oí como la voz de una gran multitud. Aquí aparece la gran multitud, no solamente los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, sino que una gran multitud que está en el cielo, como estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y este es el mensaje. El mensaje es: esto produce en el cielo una profunda alegría, porque Dios ha hecho justicia. Ha hecho justicia. Ha hecho lo correcto
ha hecho justicia y ha juzgado a un poder que ha sido totalmente enemigo del pueblo de Dios. Vayamos ahora a los versículos 7, 8 y 9. A ver qué dicen. Versículos 7, 8 y 9. Ya. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Aquí hay una cosa súper interesante, querido hermano. En estos tres versículos se describen dos eventos diferentes. Dos eventos que están relacionados, íntimamente relacionados, pero que son dos eventos diferentes. ¿A qué me refiero? Primero se habla de las bodas del Cordero y después se habla de la fiesta de las bodas del Cordero o de la cena de las bodas del Cordero. Me explico. Eh, los que hemos participado de un matrimonio o los que nos hemos casado, sabemos que un matrimonio o el evento, la ceremonia de matrimonio tiene dos partes. La primera es la boda propiamente tal, cuando tú vas a la iglesia, ¿no es cierto? Y ahí, el pastor o el cura, dependiendo de tu religión, ¿no es cierto? Hace una ceremonia religiosa y te casa. Pero se termina esa ceremonia y todos se van para la casa. ¿Ocurre eso o no? No. Después, generalmente, hay una recepción que es Sí, una comida, una celebración, porque se produce un evento que ahora es la celebración de la boda. O sea, se produjo la boda y ahora se produce la celebración de la boda. Y a veces sucede que hay personas que van a la ceremonia de la boda, pero que no son invitados a la fiesta. ¿Le ha pasado alguna vez a usted? Hay gente que va a la boda, pero después no está invitada a la fiesta. Ocurre. Entonces, por eso el versículo 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas. O sea, bienaventurados, ¿quiénes son los bienaventurados? Los que son invitados a la cena, ¿cierto? A la fiesta de las bodas del Cordero. Esos son los bienaventurados, ¿no es cierto? Ahora, veamos qué evento es el que describe la boda. ¿La fiesta de bodas qué es? La fiesta de bodas es cuando Cristo en el cielo, cuando se ha llevado su pueblo se ha rescatado en su segunda venida, vamos a ser llevados al cielo y allá se va a celebrar una ceremonia que es una gran cena de recepción de todos los salvos. Esa es la fiesta de bodas, por eso es lo que dice, bienaventurado el que es invitado ahí, porque el que es invitado a la fiesta de las bodas es salvo y va a vivir toda la eternidad con Cristo. Ya ha sido salvado y va a vivir toda la eternidad en el mundo, en la salvación junto a Cristo Jesús. Por eso es bienaventurado. Pero ahora analicemos el otro evento, el previo, el evento que ocurre al principio, ¿cierto? El evento que es propiamente la boda del Cordero. Vayamos a Mateo 22, del 1 al 14, no vamos a leer todo, ¿no es cierto? Porque son mucha, muchos versículos, pero vamos a ir a Mateo 22, versículo 1 al 14. A ver qué nos encontramos de sorpresa en Mateo 22, versículos 1 al 14. Busquémoslo todo ahí, ¿no es cierto? Cuando lo tengamos, vamos a dar un espacio para llegar a Mateo 22, versículos 1 al 14. Ustedes se dan cuenta que aquí hay un título, ¿no es cierto? ¿Qué dice el título? Parábola de la fiesta de las bodas. Ya, parábola de la fiesta de la boda. Ya. Ahora, Pero está, claro, ¿sí, sí, sí? Ya. Ahora hay una cosa interesante. Mira, vayamos leyendo. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir, ¿cierto? Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto a venir a las bodas. Mas ellos, venir a las bodas, mas ellos sin hacer caso,
se fueron unos a su labranza, otros a sus negocios, y otros tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas, a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas, a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Te llama la atención algo en el versículo 10? Bueno, que dice bueno y malo. Interesante. A la boda son invitados buenos y malos. A la fiesta de las bodas solamente son invitados los que van a ser salvos. ¿Sí o no? Leámoslo nuevamente el versículo 10. Dice, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas, no la fiesta de bodas, las bodas fueron llenas de convidados. Sí. Buenos y malos. ¿En el cielo va a haber buenos y malos? No. No, no va a haber buenos y malos. En las bodas sí, Ujú. pero en la fiesta de bodas solamente los bienaventurados que van a ser salvos. Claro. Ya. Ahora, léeme el versículo 11, 12 y 13. ¿Qué dice el versículo 11, 12, 13 y Dice, 14 también? y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Mira, aquí en la boda, estamos hablando de la boda, no de la fiesta de boda, se produce un hecho súper llamativo. Se está en la boda y de repente entra el rey, que simboliza a Dios. Entra el rey, pero no entra el rey a saludar, a dar la bienvenida, no, él dice que entra el rey a mirar a la gente. Y empieza a mirar a la gente y de repente se encuentra con sus ojos quedan pegados en un personaje, ese. Y dice que se acerca a él y le dice algo súper claro. Le dice, amigo, ¿por qué estás aquí y no estás vestido con el traje de boda? Con el traje que corresponde para venir a estar presente en esta boda. ¿Por qué estás mal vestido? Le dice en el fondo. Y resulta que el tipo queda sorprendido porque se da cuenta, se mira y se da cuenta que no está vestido apropiadamente para la boda. Y dice que lo toman, lo amarran y lo echan afuera donde se da el lloro y crujir de dientes. O sea, estaba presente en la boda, pero no está presente en la fiesta de bodas. Sí, estaba aquí y no dijo nada tampoco. Nada. No tenía nada que decir. Y después agrega, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿No te parece extraña esta fiesta de boda? O perdón, esta boda, la antesala de la fiesta de boda. ¿Te lo explico? Lo que pasa es que la boda es lo que nosotros los adventistas del séptimo día conocemos como el juicio investigador. Desde 1844 hasta la segunda venida de Cristo, todos los nombres de aquellos que hemos hecho un pacto con el Señor son pasados bajo el escrutinio de Dios y son revisados esos nombres. Y todos aquellos que están vestidos con la justicia de Cristo, con el traje de boda, la justicia de Cristo es el traje de boda, o sea, hemos hecho un pacto con Cristo y Cristo está presente realmente en nuestra vida y Él nos ha cubierto con su justicia, con su manto de justicia, estamos cubiertos, estamos vestidos de Cristo, van a ser aceptados en la boda y van a ser invitados a la fiesta de boda. Por eso van a ser bienaventurados. Pero si el ojo de Dios pasa en ese momento en la boda y ve a alguien que no está cubierto por la justicia de Cristo, que su relación con Cristo no es real, no es verdadera, aunque profese ser cristiano, tiene una relación verdadera con Cristo y no está vestido de la vestidura blanca de Cristo, de la justicia de Cristo, dice que ese personaje va a ser tomado y va a ser echado fuera y no va a ser convidado a la fiesta de boda. ¿Entiendes? O sea, la boda es el juicio investigador, es el proceso en el cual se investiga
son dignos de participar de la fiesta de boda y quiénes no. Quiénes son dignos de pertenecer realmente al pueblo de Dios, que es la esposa de Cristo, y quiénes no. O sea, quiénes realmente están comprometidos con Cristo y quiénes no. Yo sé que esto parece dramático, queridos hermanos, porque a uno siempre le da miedo este asunto de que nos van a juzgar si somos realmente cristianos o no somos realmente cristianos, si nuestra relación con Cristo es verdadera o no es verdadera. Pero eso es lo que dice la Escritura, ¿ya? ¿Y qué es lo que nosotros debemos procurar? Lo que nosotros debemos procurar es entregarnos a Dios, es entregarnos a Cristo, es realmente tener una entrega con Cristo, hacer de Cristo parte de nuestra vida. O sea, esto lo que nos impulsa no es a tener miedo, sino que nos impulsan a reflexionar de qué tipo de relación quiero tener con el Señor, de qué tipo de ¿cómo podríamos decirlo? De qué tipo de vida es la que quiero tener. ¿Quiero tener una vida apartada del Señor, con el Señor, o solamente una vida que tiene apariencia de estar con el Señor, pero en la verdad no lo está? Por eso dice que en la boda son invitados buenos y malos. Y nosotros tenemos que, con la ayuda del Señor, estar al lado de los buenos, no de los malos, para que seamos invitados a la fiesta de boda donde están los verdaderamente bienaventurados. Y esto es súper interesante. Esa es la fiesta, es la boda y la fiesta de la boda. ¿Ya? ¿Qué más podemos agregar? ¿Quién es la esposa? Porque esto es un tema bien candente. ¿Quién es la esposa? ¿Ya? Vayamos a Efesios 5, versículos 25, 26 y 27. Efesios 5, versículos 25, 26 y 27. Claro, porque si Cristo se va a casar, tiene que haber una novia, que obviamente es la novia, y después pasa a ser la esposa, ¿cierto? Pero ¿qué dice Efesios? Eh, ¿Qué dijimos? ¿25? No. Efesios Efesios 5, 5 versículos 25 al 26 y 27. ¿Qué dice? dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Ahí está el paralelo. Y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Exacto. Aquí está la esposa. La esposa es la iglesia. Somos nosotros que pertenecemos a la iglesia. Y Cristo ha hecho todo, provisto todo para que nos presentemos delante de Él como una esposa blanca, inmaculada, llena de buenas obras, perfecta. Porque nosotros somos perfectos. No, porque Cristo nos hace perfectos. Nos hace perfectos con su justicia, que nos cubre, que no, ese es el traje. Por eso el rey cuando entra, ¿qué es lo que busca? Busca el vestido de la gente. Y él lo que identifica para saber quién es quién, es de cómo está vestido. ¿Quién está vestido de Cristo y quién no lo está? Por eso el ojo se detiene en quién, en aquel que justo ve y no está vestido bien. No está vestido con la vestidura que necesita, que es la vestidura de Cristo, la vestidura de la justicia de Cristo. Por eso se describe como una vestidura. ¿Por qué? Porque la vestidura que hace, nosotros estamos desnudos y nos ponemos ropa. Entonces, si nosotros nos presentáramos desnudos delante de Dios, haríamos el ridículo. No podíamos ser salvos desnudos delante de Dios. Entonces, Cristo, para que no nos presentemos desnudos, con nuestra debilidad delante de Cristo, nos pone la vestidura de Cristo, la ropa santa con la cual vamos a llegar a la salvación, en Cristo Jesús. Ese es el paralelo. Pero lo interesante es que aquí dice justamente la iglesia es el pueblo, es la esposa de Cristo, la novia, que va a llegar a ser la esposa de Cristo, y que Cristo la prepara para que sea una esposa bella, hermosa. Pero vamos a ir a Apocalipsis 21. Mira, aquí se puso algo súper raro. Vamos a ir a Apocalipsis 21, versículos 9 y 10. Ya. Apocalipsis 21, versículos 9 y 10. Dice, entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, te mostraré la desposada, o sea, la esposa del Cordero. Estamos hablando de lo mismo. ¿Sabes? Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. Mira qué interesante, aquí en Apocalipsis dice una cosa diferente.
Dice que esa ciudad santa que desciende del cielo y que se va a posar aquí en la tierra, una ciudad donde en el centro va a estar el trono de Dios. Entonces dice que esta ciudad desciende del cielo, la nueva Jerusalén, la ciudad, la santa Jerusalén, la verdadera ciudad santa de Dios, desciende del cielo y se sitúa acá en la tierra. Eso es lo que vamos a ver en los próximos capítulos de Apocalipsis, ¿ya? Y eso dice que esa es la esposa. Entonces aquí ¿tú no te vas a eso, morir? Ujú. Que un texto dice que la iglesia, nosotros, el pueblo de Dios, somos la esposa de Cristo, pero aquí en Apocalipsis Cristo dice que la ciudad es la esposa de Cristo. Ujú. Claro. ¿Por qué será eso? Qué extraño. Te lo voy a explicar. Súper simple. Te pregunto, ¿quiénes van a vivir dentro de esa santa ciudad? Va a Los estar el trono 140, de Dios, van a haber ángeles, pero ¿quiénes son los que van a vivir en esa ciudad? los 144.000. No solamente los 144.000, todos los Los salvos. salvos. Esa ciudad va Los a ser la ciudad de salvados. los Sí, bueno, salvados, Claro. todos los salvados. Entonces, por eso se describe la cosa, porque esa ciudad llega a ser la esposa de Cristo porque es la ciudad donde va a morar su iglesia, su pueblo. amén. Entonces, la ciudad y el pueblo de Dios llegan a ser una y la misma cosa, porque el pueblo de Dios va a morar ahí. Ese va a ser el lugar donde nosotros vamos a morar, vamos a vivir por la eternidad. Entonces, por eso, el pueblo de Dios que muere en esa ciudad es la esposa y a la vez la esposa misma que contiene a todo el pueblo de Dios dentro de ella es la esposa de Cristo. O sea, llegamos a ser la esposa y llegamos a ser también los invitados Ujú. a la fiesta de bodas. O sea, es increíble, ¿no es cierto? Pero todos los símbolos van concluyendo que esto se quiere casar con nosotros, se quiere comprometer con nosotros. Ahora es como ese novio que viene a ti, viene un día, compra un ramo de flores, un anillo, unos bombones, ¿no es cierto? Va a la casa de la amada y le dice, mi amor, me he dado cuenta que no puedo vivir sin ti, ¿te quieres casar conmigo? Y ahí la respuesta que él le tiene, Ella, ella. Ella Novio. puede decir que sí o puede decir no. que no. Entonces ahora nosotros somos los que decidimos. Nosotros somos los que decimos a Cristo, yo me quiero casar contigo, me quiero comprometer contigo o no me quiero comprometer. Eso ya es nuestra decisión. ¿Ya? Pero ahí ya hemos visto cosas. Ahora el versículo, vamos a ir nuevamente a Apocalipsis 19. El versículo 10 es un versículo súper interesante. Es un versículo súper interesante porque nosotros ya lo hemos usado. Es un versículo clave para entender profecías. Porque aquí se describe que es el espíritu de profecía. ¿Se acuerdan que nosotros hemos usado este versículo? Sí, Leámoslo. ya. 19:10. Sí. Yo me postré a sus pies, al ángel, ¿no? ¿Sí? Acá está hablando Juan. Yo me postré a sus pies para adorarla. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y este versículo, que nosotros ya lo hemos usado, es un versículo clave para entender Apocalipsis 12:17. Los que me han escuchado en un sermón que di hace un tiempo atrás y los que me han escuchado en estas clases de Apocalipsis saben la importancia que yo le atribuyo a Apocalipsis 12:17, y este versículo es clave para entender Apocalipsis 12:17. Y cuando tú entiendes Apocalipsis 12:17, se te empieza a abrir Apocalipsis 13, Apocalipsis 14, eso ya lo hemos hablado otras veces, pero es clave, es súper clave porque da la clave de qué es el espíritu de profecía. ¿Sí? Esa es la importancia de este versículo. Ahora vamos a avanzar a la segunda parte. ¿Se acuerdan que hablamos dos partes? Ya terminamos la primera. Ahora vamos a la segunda, que es la parte que se menciona el jinete del caballo blanco, que específicamente es la segunda venida. Y el orden está clarito. En las plagas vimos que la última plaga era la segunda venida de Cristo, después de la batalla del Armagedón. Ahora, el capítulo 18 nos dice los lamentos que se producen por la caída de Babilonia. En el capítulo 19, la alegría que se produce en el cielo por la caída de Babilonia.
Y ahora que cayó Babilonia, con las primeras 6 plagas, el ejército de Cristo, los reyes del Oriente, ya que se secó el Éufrates, que le proveía alimento a la ciudad de Babilonia, ahora vienen los reyes del Oriente, que es Cristo con sus ángeles, y están listos para su segunda venida, para enfrentar el Armagedón. ¿Ya? Y aquí se produce, aquí justamente, se produce la alegría del cielo, y ahora desciende Cristo con toda la autoridad, todo el poder, para conquistar definitivamente, derrotar a sus enemigos y rescatar a su pueblo en su segunda venida. Leamos versículos 11 al Al 16. 16. 11 al 16. Ya, dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí está. Ya, ahora vamos a analizar esta. Aquí específicamente hay una ilustración que representa a Cristo. Ahora, ¿qué es lo que nos va a señalar la segunda parte de Apocalipsis 19? La segunda venida de Cristo, pero en este caso simbolizada como un ejército poderoso que viene al mando de su comandante en jefe, del rey, mismísimo rey, que viene en plan de conquista, en plan de batalla, en plan de enfrentar a sus enemigos, derrotarlos y llevarse la victoria. Y la victoria específicamente ahí, aquí es rescatar a su pueblo. Porque como dice Primera Tesalonicenses, capítulo 4, los que están vivos ven cómo resucitan los muertos en Cristo, resucitan, y ahora los muertos que resucitan, cristianos, ¿no es cierto?, los hijos de Dios verdaderos, más los hijos de Dios que están vivos, los 144.000, ahora son llevados al cielo, dice Apocalipsis, o sea, perdón, Primera Tesalonicenses capítulo 4. Viene a rescatar a su pueblo de sus enemigos. A eso viene Cristo, ¿ya? Ahora, qué cosas nos señala este texto? ¿No es cierto? Que en el contexto del Armagedón, de la batalla final, de la batalla decisiva, previo a la segunda venida de Cristo, que se desarrolla ya con la segunda venida de Cristo, que es lo que resuelve todo el problema y logra la victoria para el pueblo de Dios y para Cristo. Primero, dice que se describe a Cristo como el fiel y verdadero. Eso está claro porque Cristo es escrito en la Biblia como que es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Entonces él es fiel y verdadero porque siempre ha dicho y ha hecho la verdad. ¿Qué más se dice? Dice, con justicia juzga y pelea. Con justicia juzga, lo hemos visto en la imagen, las ilustraciones anteriores que dice que en el cielo hay alabanza por el juicio de Dios y por el juicio al que sometió a Babilonia. O sea, juzga con justicia y pelea. Y pelea con justicia también porque viene justamente a derrotar a sus enemigos en forma justa porque han hecho daño a su pueblo. Otra cosa dice, tiene ojos como llama de fuego. ¿Por qué tiene ojos como llama de fuego? Porque todo lo ve, todo lo discierne, ante sus ojos no hay nada oculto. Y esa ilustración está tomada del capítulo 1, porque el capítulo 1, ¿se acuerdan cuando se describió a Cristo entre medio de los 7 candeleros? Se describía que una de las características que tenía era ojos como llama de fuego. ¿Ya? Todo lo ve, todo lo percibe, no hay nada oculto ante los ojos del Señor. Tiene muchas coronas. Se dice que tiene muchas diademas, muchas coronas. ¿Por qué? Porque viene como rey de reyes. O sea, es el emperador del universo. O sea,
no hay rey por sobre este rey. No hay alguien más poderoso en el universo, no hay alguien que tenga más autoridad y no hay nadie que tenga más derecho a ser rey que él. ¿Qué otra cosa? Nombre que solo él conoce. Mira qué interesante, en un momento dado describe que tiene un nombre que solamente él conoce. ¿Sabes por qué? Cuando en la Biblia se dice esto, solo él conoce, es porque tiene que ver con una experiencia que él vivió y que nadie la puede entender. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los 144.000? Que tenían un cántico que solamente ellos podían cantar, que era el cántico de lo que ellos habían vivido. Entonces, como nadie más lo había vivido, solamente ellos lo podían cantar porque solamente ellos lo podían entender, porque era el cántico de su experiencia personal. Es como cuando tú cuentas algo en la otra persona, tratas de describirle lo que tú viviste y la otra persona no es capaz de entenderte 100% lo que tú viviste. ¿Por qué? Porque es una experiencia tuya, no de la otra persona. Entonces la otra persona te puede entender, tal vez te puede captar las cosas, pero nunca va a entenderlo plenamente porque no lo vivió. Tú lo viviste, no la otra persona. Entonces Cristo también viene con un nombre propio que solamente él conoce. ¿Por qué? Porque ese nombre describe la experiencia que él tuvo al salvarnos, cosa que nadie más va a experimentar. Lo que él vivió, lo que él dio, lo que él padeció para rescatarte a ti y a mí, nadie más en todo el universo lo puede describir, porque solamente es una experiencia de él y solamente de nadie más. Es profundo porque quiere decir que él realmente está totalmente comprometido con nuestra salvación. O sea, si Amén. nosotros no nos salvamos, es porque no queremos nomás. Así es así. ¿Qué más? Dice ropa ensangrentada. Eso es súper llamativo. Dice que viene con una ropa ensangrentada. Dice que viene con un traje blanco resplandeciente. Yo me imagino como un traje blanco resplandeciente, pero así blanco, blanco, pero intenso, brillante de blanco. Pero dice que a pesar de que es blanco, blanco intenso, dice que tiene manchas de sangre. ¿Por qué Claro. tiene manchas de sangre? Por su sacrificio. Sí. Dice que el sacrificio de Cristo nunca más se va a borrar, Oh, porque el sacrificio de Cristo tiene consecuencias eternas y él siempre va a tener el sello de lo que él hizo por nosotros en su vestidura. sí. Siempre va, Amén. va, 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 va a haber sangre, va a haber sangre que te va a señalizar. Cuando nosotros veamos a Cristo, vamos a ver eso y nos vamos a acordar inevitablemente de lo que Cristo hizo por nosotros. Cómo se entregó para que tú y yo seamos salvos. ¿Qué más dice? El verbo de Dios. ¿Por qué dice que es el verbo de Dios? Porque es Dios actuando. ¿Cómo son los verbos? Los verbos son acciones. Entonces, el verbo de Dios, como lo describe justamente Juan en su evangelio, es Dios actuando. Es Dios en acción, el verbo de Dios. Dios no pasivo, sino que Dios activo para rescatar a la humanidad. Dice que tiene una espada aguda en la boca, ¿no es cierto? Es su palabra, es una descripción de su palabra, ¿no es cierto? Descripción de su palabra que está en su boca y que es como una espada afilada, ¿cierto? Su boca. ¿Qué más describe en este texto? Dice, Regirá con vara de hierro. regirá con vara de hierro. ¿Qué significará eso? La autoridad. La autoridad. Viene como un rey, pero viene no como un rey débil, no como un rey sin autoridad, un rey con autoridad. Por eso tiene tantas coronas, con autoridad. ¿Qué más dice? Pisa el lagar del vino del furor. Esto es interesante porque esta ilustración estaba antes. Ujú. La ilustración de cuando dice que pesca la uva, las cosecha y las pisa en el lagar. Y dice que sale sangre de esa uva. Viene a rescatar a los hijos de Dios, pero también viene a destruir a los que quisieron destruir a su pueblo. Entonces viene a pisar en el lagar de la ira de Dios, ¿no es cierto? Ahí donde van a ser destruidos los impíos. Ahora leamos Apocalipsis 19, versículos 19 y 20. Eh, no sé, sí, está bien, está bien. Me equivoqué en los versículos, pero tiene que ser el versículo 16, ¿no es cierto?
Lee el versículo 16. Ya. Dice, Sí. era el que habíamos terminado de leer recién. Dice, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿El otro? Sí, no, ahí perfecto, Ujú. perfecto. Ya, claro, en Apocalipsis 14, versículos 19 y 20, es donde se describe el lagar de la ira de Dios. Claro, Ahí se describe. Ese texto era por eso. es del Apocalipsis anterior. 14, 19 y 20 es donde se escribe esa ilustración del lagar de la ira de Dios, ¿cierto? Pero sigamos adelante. Entonces, el versículo 16 se nos dice una cosa interesante. Dice que en su... Mira, esto es súper interesante, porque aquí dice que en su vestidura y en su muslo. O sea, son dos partes diferentes, la vestidura y el muslo. Y eso tiene una importancia, ahí te lo voy a explicar. Dice, en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí te voy a explicar algo súper interesante. Cuando en la Biblia se recalca algo, Señor de Señores, Rey de Reyes, es una forma superlativa de decir algo. Es como cuando nosotros en español, ¿qué decimos? Como decimos esto es grande, nosotros decimos esto es grandote. O sea, es como un superlativo, algo que es más allá. O sea, no era grande, sino que era grandote. Después podemos decir, era exageradamente grande. O sea, un superlativo así como que era un demasiado grande. El mayor de todos. Claro. Entonces, cuando la escritura dice Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿qué quiere decir? Que es el rey, pero es el mayor rey que nunca ha existido. Y cuando dice Señor de Señores, que es el Señor, pero el Señor que tiene más autoridad de todos los señores que han existido alguna vez. O sea, es el Rey Supremo y el Señor Supremo por todo, sobre todos los señores. Es algo típico de la literatura hebrea, porque está también, por ejemplo, el cantar de los cantares, Exacto, el mayor de todos los cantares, exacto. Cuando se repite de así, todos el los cantar cantos. de los cantares, Señor de señores, Rey de reyes, Solo es quiere decir que es superlativo. un superlativo. Pero aquí se produce algo mucho más potente. ¿Por qué? Porque dice Señor de señores, Rey de reyes. Pero ojo, esa frase está escrita en el vestido y en el muslo. ¿Qué significa eso? Que es, en el fondo, lo que está diciendo es Rey de reyes, Señor de señores, Señor de señores. O sea, ¿te das cuenta del superlativo que está haciendo? Está haciendo un superlativo. O sea, está diciendo que este rey y este señor es inimaginablemente grande. O sea, es inalcanzable. No hay ningún rey que le llegue ni a los tobillos, ni ningún señor que le llegue a los tobillos. Es lo máximo de lo máximo de lo máximo de lo... Podría estar diciendo máximo por 3 horas y me quedaría corto. Eso es lo que está escribiendo aquí. La gran autoridad y poder y omnipotencia de Cristo. O sea, tremendo, tremendo. ¿Qué quieres que te diga? Tremendo. Ahora vayamos a la última parte, Apocalipsis 19, versículos 17 al 21. ¿Qué dice Apocalipsis 19, versículos 17 al 17 al 21? 21. La última parte. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales, por las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Mira, aquí hay una ilustración súper potente. Nos vamos a ir a una guerra. Porque esto es una guerra. Esto es una guerra. Aquí describe una guerra, una batalla. Una batalla definitiva que es la batalla del Armagedón. Este es el Armagedón. Aquí se escribe más categóricamente el Armagedón.
Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Dice, versículo 19, dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. O sea, aquí está el ejército antagónico al ejército de Cristo. El ejército de los poderosos de la tierra, de la bestia, ¿no es cierto? Y de todos estos poderes que quieren enfrentarse con Cristo y con el pueblo de Cristo, quieren destruir el pueblo de Cristo. Esta es la batalla del Armagedón, está escrita con más detalles de lo que está escrita en el capítulo 16. Ahora, ¿qué es lo que pasaba antiguamente? Bueno, ya yo creo que también actualmente puede ser, pero antiguamente, ¿qué es lo que pasaba en una batalla? Lo voy a escribir crudamente. O sea, esto es súper crudo y lo voy a escribir. Venían dos ejércitos, se enfrentaban en un lugar y obviamente se producían muertos. Y el ejército vencedor se llevaba a sus heridos, ¿no es cierto?, a sus cadáveres, ¿no es cierto?, y se los llevaba para enterrarlos. Ahora, ¿qué pasaba con los muertos que quedaban ahí, que eran del ejército vencido? Quedaban ahí, botados, descomponiéndose. Y venían los buitres y las aves carroñeras y se los empezaban a comer. Es terrible lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Y después venía, cuando ya estaba todo esto para evitar las infecciones y las enfermedades que podían surgir de ese campo de batalla, se hacía una gran Hoguera. hoguera, me escribe la palabra fuego como que, bueno, una gran hoguera y los cuerpos eran quemados para evitar las enfermedades y las violencias que se producían. Entonces, por eso aquí dice el versículo 17, si tú te das cuenta, clama un ángel y dice, invita a las aves, y le dice a las aves, vengan, vengan, reunidos, congregados a la gran cena de Dios. ¿Por qué? Porque van a comer reyes, capitanes, fuertes, caballos, jinetes, todo esto. Todos los que van a quedar diseminados en el campo de batalla, muertos, ante la presencia del ejército de Cristo. Y después el versículo 20 dice, y la bestia fue aplazada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las que cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían orado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde en nosotros, ¿viste? Lo mismo que en la batalla. Los muertos eran devorados por la ave y los muertos también, los cuerpos muertos, eran tirados al fuego. En este caso se produce la diferencia. Estos son lanzados vivos, pero es lo mismo que se decía con los ejércitos derrotados, con los que quedaban ahí muertos. Estaban por morir. Una destrucción total de los enemigos de Dios. Eso es lo que se va a producir aquí. Y justamente, ¿qué es lo que produce la muerte de toda esta multitud? Dice el versículo 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la palabra de Dios, la palabra de Dios, esa espada de doble filo que dice la Biblia, esa va a ser la que los va a derrotar. Porque ahí están todos los argumentos de Dios, todas las verdades de Dios, todos los mandamientos de Dios que ellos agredieron, que ellos no cumplieron y por los cuales merecen la muerte. La espada de los que los derrota, los termina derrotando. Y ahí, ¿no es cierto? Dice, y todas las aves del cielo se saciaron de la carne de ellos. Ahora, hemos analizado todo el versículo, todo el capítulo 19. Aquí ya estamos concluyendo. Pero quiero dejar una pregunta en el aire, a ver si alguien es capaz de responderla. No sé si hoy día, pero durante la semana o para la próxima vez que nos juntemos. En el versículo 20 se nos dice que la bestia es apresada y el falso profeta es apresado y ambos son lanzados vivos en el horno de fuego y azufre. ¿Cierto? Se menciona dos poderes, la bestia ¿Quién es la bestia? y el falso profeta, el papado y el protestantismo apóstata de Estados Unidos. ¿Ya? Ahora, si tú retrocedes un poquito a la fiesta, a lo que tiene que ver con el Armagedón, pero en el capítulo 16, Apocalipsis 16, versículo 13. Y dice, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos de manera rara que se reúnen a los ejércitos de la tierra para el Armagedón. Es lo que se escribe en Apocalipsis 19. Pero aquí aparecen tres personajes. Aparece la bestia, que es lanzada en el fuego de azufre, capítulo 19, el falso profeta, que es lanzado en el fuego del lago de fuego de azufre, en el capítulo 19. Pero ahora viene la pregunta. ¿Y qué pasa con el dragón?
Porque en el capítulo 16 es mencionado el dragón, El diablo. la bestia y el falso profeta. Pero en Apocalipsis 19 es mencionado la bestia y el falso profeta. Y yo te pregunto, ¿y qué pasó con el dragón? ¿El dragón no es echado en el lago de fuego y azufre? Por lo menos en el capítulo 19 no es echado en el lago de fuego y azufre. Se produce con la segunda venida de Cristo. Ujú. ¿Qué significa eso, morir? ¿El diablo no muere con la segunda venida de Cristo? Yo creo que ¿O tenemos que muere? seguir estudiando el capítulo 20. Oye, pero la bestia, ¿será que la bestia y el falso profeta eran más malos que el diablo? ¿Y merecían morir y el diablo no? No, llega su momento. Tenemos que estudiarlo. Ahí les dejo la pregunta. ¿Qué pasa con el dragón? ¿Qué pasa con el dragón? Sí. Aquí en el capítulo 9, 19. 19, perdón, la bestia y el falso profeta son eliminados para siempre. Ya no dejan de existir totalmente. No se levantan más. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con el dragón? Sí. Invitado entonces a estudiar el capítulo 20 de Apocalipsis que viene. Y vamos a responder esa pregunta. ¿Qué pasa entonces ahora con el diablo? Estaba escribiendo la tarea. Ya, hermanos, damos por final.